CTE, Círculo de Influencia. Se puede descubrir la naturaleza proactiva o reactiva de una persona, escuchando su lenguaje. Es como una huella digital. Se ve dónde está el control, si está dentro o fuera. Sí, yo no puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto. Un estudiante me dijo, discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije, ¿qué? ¿No acabamos de hablar de que el lenguaje de una persona proactiva es yo elijo, yo prefiero, sí, no, yo lo haré? Y el lenguaje... Es interesante. El lenguaje de una persona proactiva. Ahorita vamos a ver el lenguaje. lenguaje de una persona reactiva, tengo que, debo, si tan solo, no tengo tiempo, si... De una persona reactiva. Ay, dejen quitar eso. Listo. La persona proactiva y el lenguaje de una persona reactiva. Siento que no tengo capacidad. Mira los problemas que tengo encima. La gente que necesita esto no está y seguramente ni van a venir. Estaba diciéndole eso cuando dijo, discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije, ¿qué? Tengo que ir a jugar tenis. ¿Tienes qué? Tengo que ir. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Sí. ¿Y qué pasa si no vas? Me sacan del equipo. Me parece una consecuencia natural. Si no vas a los juegos, no puedes estar en el equipo. ¿Qué pasa si no vienes a mi clase? No lo sé. ¿Cuál es la consecuencia natural si no vienes a mi clase? No lo sé, porque... Piensa. ¿Qué pasaría si no asistes a mi clase? Pues no me sacaría, ¿o sí? Esa sería una consecuencia social. Es artificial, no natural. Si no participas, no debes estar en el equipo. En un equipo de tenis eso sería natural. Pero ¿qué pasaría si no vienes a mi clase? No aprendería, exacto. Sé que en tu lugar elegiría ir al juego de tenis. Pero nunca digas, tengo que hacer algo. Tienes el poder de elegir. Entonces dijo, elijo ir al juego de tenis y perder mi clase. Siempre trabajamos con un análisis de consecuencias alternativas y luego elegimos las acciones. Recuerden que pueden elegir sus acciones, pero no... Podemos elegir las acciones, pero no la consecuencia de nuestras acciones. No pueden elegir las consecuencias. Estas son gobernadas por leyes o principios naturales. Algunos pueden estar en ambientes gobernados por valores y reglas sociales y pueden tener que tomar decisiones difíciles, ya sea convertirse en catalizador de algún tipo de cambios o buscar en otra parte, especialmente si han afilado la sierra profesional y personalmente y tienen toda clase de opciones porque no son económicamente dependientes, sino económicamente independientes. Eso no significa fortuna, significa que tienen el poder de producir suficiente riqueza para sus necesidades y las de su familia. ¿Por qué? Porque sus habilidades no están obsoletas. Piénsenlo así. 2 círculos. El círculo exterior más grande es el círculo de preocupación. Las cosas por las que se preocupan, las que les inquietan. Pero luego está el círculo interior, pequeño, que son las cosas sobre las que tienen influencia. ¿Dónde enfoca la gente proactiva sus energías? ¿En cuál círculo? ¿En el interior? ¿Dónde enfoca la gente reactiva sus energías? En el exterior.
¿Por qué? Porque son víctimas. Está bueno. Vamos a tomarlo. La gente reactiva enfoca sus fuerzas en el círculo de preocupación, en sus preocupaciones. Vamos a ponerlo aquí. Ay, ok. La gente reactiva enfoca sus energías en sus preocupaciones. El círculo de preocupaciones, digamos. Y la gente proactiva enfoca sus energías en el círculo de influencia. Vamos a ver si lo encontramos. Ahí está. Vamos a tomarle captura a esta. ¿Se acuerdan de la película del zorro? Donde, con Anthony Hopkins y Antonio Bandera, donde lo entrena. Ahorita van a ver por qué quiero que recuerden esa película. Reactiva sus energías en el exterior. ¿Por qué? Porque son víctimas. Miren esta persona con la que tengo que vivir. Miren cómo mi jefe me ha frenado mi carrera. Él dice que tiene criterio amplio, pero no es cierto. Miren a esos niños, me están volviendo loca. ¿Por qué eliges volverte loca? Pues, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedes hacer? No lo sé, piensa. No lo sé, piensa. ¿Qué otras alternativas tienes en vez de volverte loca? No lo sé. Piensa más. Creo que podría reconstruir mi relación con ellos a un punto en que pudiéramos llegar a acuerdos de disciplina. ¿Qué alternativas tienes? Tienes el poder. Siempre trata a la gente como si fuera proactiva. Mientras más Siempre trata a la gente como si fueran proactivos. O sea, como si, no como sí, porque sí, pero como si tuvieran la capacidad de decidir su acción, de moldear su presente. Tratemos a los demás como si todos tuviéramos la capacidad de elegir. Eso es lo importante. No importa si son niños, jóvenes, adultos, tratar a todos así, como personas con capacidad de elegir qué hacer, transforma todo, de verdad. trata a la gente como si fuera proactiva. Mientras más irresponsables son, más les enseñará sobre su habilidad de respuesta. Siempre trabaja en el círculo interior. Es algo maravilloso. Es inevitable que si trabajas en el círculo interior, este crece siempre. ¿Por qué? Porque la energía ahí es positiva. Estás haciendo algo en el borde externo del círculo interior y ganas más confianza con las demás personas por cómo las tratas, la forma en que haces y cumples promesas, la forma en que te disculpas cuando cometes errores, la forma de reunir retroalimentación, la forma de darla antes de intentar jugar a Dios en la vida de alguien. La forma de buscar entender lo importante para el otro, para que así tus presentaciones se hagan en términos de su marco de referencia, su lenguaje, su sistema de valores. Constantemente haces depósitos en la cuenta bancaria emocional, pero si te enfocas en el círculo exterior, estás haciendo retiros, estás juzgando, criticando, no buscas entender, no eres consistente. Todo en nombre de la inconsistencia de otros, sobrereaccionas en nombre de la sobrereacción de otros. Hablas mal de ellos a sus espaldas, inconsciente de que el que te escucha sabe que vas a hacerle lo mismo cuando por algún motivo ya no te quiera escuchar. Si quieren tener a los presentes
Siempre sean fieles a los ausentes. Así sabrán que estás basado en principios, que estás cuestionando en serio el sistema de valores sociales, que eres una persona con integridad y tienes estándares. No participen en intercambios de energía negativa ni hagan nada que pueda crear un sentimiento de falta de respeto hacia otra persona. Porque todos sabrán que lo mismo harán con ellos llegada la situación. Nunca deben hacer confidencias con un hijo sobre otro de los hijos, o comparaciones, bromas sutiles o juicios de valor, porque se crea una cultura de la desconfianza donde saben que otra vez harían lo mismo con ellos. Siempre deben transmitir estabilidad basada en principios que nunca cambian, no basada en ánimos que son volátiles y emociones mercuriales que suben y bajan. Trabajando en el círculo interior, este se vuelve más y más grande y eventualmente comienzan a tratar con algunas de esas preocupaciones que hoy ni siquiera se atreverían a tocar. Podría llevarlos no a decenas, sino a cientos, posiblemente hasta a miles de organizaciones que están pasando por una transformación profunda y comenzaron con un simple empleado. Cualquiera que trabajó en su círculo de influencia, que asumió responsabilidades, fue paciente, vivió la ley de la cosecha, hasta que su círculo de influencia creció gradualmente. En la mayoría de los casos lograron contacto con alguien que tenía un enorme círculo de influencia. Luego vino el apalancamiento y la multiplicación. El apalancamiento exponencial comenzó a influenciar a divisiones, compañías enteras y hasta corporaciones multinacionales. Déjenme compartir con ustedes una de las experiencias más poderosas e instructivas e iluminadoras que he tenido respecto a este hábito 1, ser proactivo. Trabajé con una organización durante 4 años y fui asistente del presidente. Él era una persona muy dinámica y visionaria, con talento, con inteligencia, con tanta visión, que podía compensar una multitud de pecados que le preocupaban al mundo exterior. Pero su estilo era autoritario y dictador. En consecuencia, toda la gente sentía que los trataba como mandaderos, como si no tuvieran juicio propio. Haz esto, haz aquello, ve por esto, ve por aquello, etcétera, etcétera. Y los ejecutivos se reunían en los corredores a murmurar sobre los pecados del presidente. Contaban muchas historias, les contaré la última. Mis cosas marchaban bien. Él entró en mi departamento, fijó una norma distinta y creó un desorden terrible. Es muy propio de él, espera que oigas esto. Oigan, ¿por qué no comemos juntos y seguimos el tema? Es divertido, porque la murmuración se vuelve una especie de desahogo colectivo. Quien trabaja en construcción tiene la expresión mal cosido. Significa que si un ladrillo está mal cosido, al presionarlo se fractura, se rompe. Lo mismo pasa con las murmuraciones. Si ejercemos presión sobre una relación mal cosida, se va a fracturar y a romper. Las murmuraciones son un arma de doble filo. Podemos cortarnos con ella. Un hombre llamado Ben era proactivo. Su vida no estaba en función de las debilidades del presidente. Era consciente de ellas. Estaban en su círculo de preocupación, pero no en su círculo de influencia. Por lo tanto, se reía mucho. No se desanimaba. Usaba sus fuerzas para compensar las debilidades del presidente. En su propio círculo de influencia, con su gente. Muy fuerte, considerado valiente, tolerante, aceptaba las fuerzas del presidente, que eran prodigiosas y enormes. En su área, las fuerzas del presidente y sus fuerzas compensaban las debilidades del presidente. Su círculo comenzó a crecer en su área. También ejercía más iniciativa. Lo trataban como mandadero, hace esto, hace aquello. Pero era el mejor mandadero del mundo. No solo iba por los datos, trataba de anticipar las necesidades. Creo que el presidente quiere una junta de consejo.
Voy a llevarle los datos, el análisis de los datos y las recomendaciones basadas en ese análisis, y voy a ponerlos en forma de presentación. El presidente me decía: Ben es increíble, es asombroso, mira lo que hizo. Le pedí que consiguiera esto y se anticipó a mis necesidades. Lo analizó, desarrolló recomendaciones alternativas, llegó a una conclusión y la redactó en una forma en que puedo presentarla al Consejo. Voy a pedirle que él lo haga. Círculo de influencia. Siguiente junta. Haz esto, haz aquello, ve por esto, ve por aquello. Ben, ¿qué opinas? ¿Qué creen que las mentes reactivas hacían en los corredores ejecutivos? La gente reactiva siempre busca evidencias. Apuesto a que hay una especie de favoritismo aquí. El problema es que Ben los trataba igual que al presidente. Después de 4 años, vi a Ben convertirse en el número 2 de la organización. Su círculo de influencia se hizo enorme. Incluso el presidente no hacía ningún movimiento sin la bendición de Ben. Y Ben tenía cultura, entendía la cultura. Así, la debilidad del presidente, en estilo, se compensaba por la fuerza de Ben en los temas culturales. Así que los juicios del presidente sobre cómo implantar su visión, actualizar su visión, se fortalecieron. Asombroso, ¿no? Vemos varias cosas que ahorita a mí me fascinaron. No es cada quien, pero... y quise retomar, miren, siempre trabaja en tu círculo interior. Entonces, la imagen que nos deja este hábito del círculo de influencia son 2 círculos. Bueno, nos deja 2 lecciones importantes. Una sobre nuestro lenguaje, que en la forma de hablar se nota si somos reactivos o proactivos. Recuerden, el proactivo se toma una pausa entre el estímulo y la reacción, y esa pausa es para decidir. Propone 4 elementos Stephen R. Covey, como lo veíamos anteriormente. Esos 4 elementos son el autoconocimiento, la imaginación, la conciencia y la voluntad independiente. Pero aquí lo importante, más que aprendernos eso, es darnos esa pausa antes de reaccionar. Esa pausa es proactividad. Mientras que muchos pensarían que al no reaccionar no somos proactivos, porque piensan que ser proactivo es estar proponiendo cosas. Lo que no están conscientes es que en esa pausa entre el estímulo y la reacción es donde surge nuestra capacidad de decidir usando nuestra conciencia. Eso es importantísimo. Ahora, ya que nos damos esa pausa, ahí es donde nuestro lenguaje demostramos qué tan proactivos somos. Yo elijo, yo prefiero, sí, no, lo haré. O sea, la Biblia dice que hay que decir sí, sí, no o no, no, pero no andar ahí jurando el nombre de Dios en vano, ¿no? Es lo mismo. Mientras que el reactivo no solo jura el nombre de Dios en vano, dice es que debo, es que tengo que hacer esto. ¿Qué denota el lenguaje? Si tu poder viene desde adentro, eres proactivo. Si tú estás controlado por las cuestiones del ambiente, eres reactivo. Y ahí es donde distinguimos ese tipo de personas. Entonces, eso es lo primero que hoy nos deja muy importante. Nuestra forma de hablar nos permite ver de dónde está el control. Si el control está desde adentro o somos controlados por lo de afuera. ¿Has escuchado a gente que dice, es que no tengo tiempo de hacer eso? Solo es gente que no tiene la capacidad de darse el tiempo. Porque todos tenemos 24 horas. Todos tenemos 24 horas. Nadie tiene una hora de más. Entonces, tus 24 horas son mis mismas 24 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que hay alguien que sí se da el tiempo para hacer algo y otros sienten que no tienen tiempo. Los que se dan el tiempo para hacer algo tienen su control interior, porque se dan el tiempo. Ellos determinan sus horarios o a qué hora pueden hacer algo. Y el que siente que nunca tiene tiempo es porque está controlado por las cuestiones de afuera.
Y ahí es donde entra ahora la imagen del círculo de influencia. El círculo de influencia son dos círculos. El círculo exterior de las preocupaciones y el círculo interior de la influencia. Y aquí es donde, al mencionar esto, me acordé de la película del zorro. Pero antes de hablar de la película, tenemos que entender bien que el círculo de preocupaciones son cosas exteriores normalmente. Me preocupa ahorita que, que no, que esté muy lejos si me voy en la bici a la asamblea que voy ahorita. Me preocupa que esté el solazo, me preocupa a lo mejor no tener el dinero para irme en camión, que me tengo que ir en la bici. Son cosas que me preocupan. Te puede preocupar que si a tus hijos hoy les puede pasar algo, te puede preocupar un montón de cosas. Ese es el círculo de preocupación. Y hay gente que se enfoca tanto en el círculo de preocupación que vive con angustia, vive con temor, vive hasta con depresión. Pero si te concentras en tu círculo de influencia, es decir, las cosas en las que sí puedes hacer algo. Por ejemplo, si me preocupa llegar tarde a la asamblea que voy ahorita por ir en la bici, ¿qué puedo hacer? Me voy temprano. Checo el GPS. El GPS hasta dice cuánto tiempo te tardarías en bici. Y entonces me voy hasta media hora antes para llegar a tiempo. La asamblea es a las 9, a las 11. Si me voy a las 8:30 de la mañana, me marca que tardo 40 minutos en llegar en bici. Calcula tiempos. Enfócate en el círculo de influencia. Me enfoco en el círculo de influencia. Si te preocupa que tus hijos hoy les pueda pasar algo a la fiesta a la que van a ir, enfócate en el círculo de influencia. Dile, mi amor, es una fiesta que me preocupa que te vayas, a ese lugar. Avísame por favor cuando llegues para saber que llegaste bien. Avísame en el camino. Llamamos un Didi para que llegues más seguro. Enfócate en lo que sí puedes hacer. Ese es el círculo de influencia. ¿Cómo pasar del círculo de reactividad, de preocupación, al círculo de influencia? Es un ejercicio, puse aquí. Pasar del círculo de preocupaciones al círculo de influencia se logra con un ejercicio de reflexionar en las alternativas. Reflexiona en las alternativas. Vamos a ver si logro captar la escena exacta que me gustaría para esto. Entonces, es antes de la historia de Ben. Antes. Lo hacía en el entrenamiento del zorro. En esta película, justamente en esa escena, donde le enseña el zorro viejo, que es Anthony Hopkins, al zorro nuevo, que es Antonio Banderas, a enfocarse en su primer círculo. Y el entrenamiento incluso es por círculos. Vamos a ver si esta escena, ¿Tienes una idea millonaria para una app web? si este video en YouTube da justo esa escena. Vamos a ver. Ahí está, ahí todavía no es el zorro Antonio Banderas, apenas es un ladronzuelo que encuentra Anthony Hopkins, ¿no? Nunca creí que un día estaría en la guarida de... Sí. ¿Dónde estuvo todo? YouTube me puede bloquear el video por poner todo el video. Vámonos directo al círculo de entrenamiento. No olvido la última vez que lo vi. Esa es la cueva donde el zorro entrena. Y entonces está dispuesto a entrenarlo. Vamos a ver si más adelante. Ahí está. Vean, es el círculo de preocupación, el círculo de afuera, y el círculo de influencia. Y Anthony Hopkins le enseña a ir enfrentando del círculo más pequeño hacia el círculo más grande. No preocuparse por lo de afuera, sino empezar por el círculo de influencia. Toda tu vida. Hasta que te diga otra cosa, no hay nada fuera de él. El Capitán López. No hay nada fuera de él. Ahí cuando le trató de decir del Capitán Lou, es su verdadero enemigo, pero está muy lejos de su círculo de influencia. Antonio Banderas todavía no puede enfrentarse a ese capitán porque está muy lejos de su círculo de influencia. Está en su círculo de preocupaciones. ¿Y qué le enseña a Anthony Hopkins? A enfocarse en su círculo de influencia, a empezar por el círculo de influencia y va a ir creciendo. El Capitán Love no existe hasta que te diga que existe.
Si tu control de la espada mejora, progresarás a un círculo más pequeño. Con cada nuevo círculo, tu mundo se contrae, llevándote más cerca de tu adversario, más cerca de la retribución. Me gusta esa parte. ¿Comenzamos? Despacio. Ataca despacio. Ataca. Despacio. De nuevo. Despacio. Intenta. Y despacio. Bien. Ay, me fascina esa escena ahorita que me acordé. No sé si sepan, pero en simbología, la espada significa la lengua, es el hablar. Una espada de dos filos, es una lengua filosa, usan muchos esa expresión. Entonces le está enseñando a usar la lengua, a hablar despacio, a enfocarse. ¿Vieron todo el malabarismo que hizo al principio? Es una manera, burda, demostrando los ridículos que somos, a veces hablando por hablar. Y hablamos, y ahí hacemos que hacemos. Y aquí le enseña Anthony Hopkins a enfocar su espada, a empezar despacio, a enfocar su lengua. El lenguaje de una persona proactiva. Ahora, quiere decir que tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos hacer algo. Los Alcohólicos Anónimos tenemos una oración que dice: Señor, dame la fuerza para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, la paciencia o serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la mía, así sea. Esa es la oración a la serenidad que tenemos los Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿qué está pidiendo? Que en lo que sí puedo hacer algo, o sea, en el círculo de influencia, fuerza y voluntad para hacer las cosas que se tienen que hacer. Serenidad para aceptar las cosas en las que no tengo poder de cambiar algo. No tengo el poder ahorita de irme a la asamblea en algo diferente que no sea en la bici. Voy a ir en la bici o caminando, prefiero la bici. Porque no tengo el dinero para irme, entonces no puedo, o podría salirme a conseguir dinero, podría ser otra opción, ¿no? O sea, enfócate no en las preocupaciones, sino en lo que sí puedes hacer algo. Ese es el círculo de influencia. Empieza despacio, enfocándote, y vas a ir adquiriendo habilidad para que crezca, y poco a poco va a ir creciendo tu círculo de influencia. Conforme más te enfoques en el círculo de influencia, va a seguir creciendo. Pero no puedes enfocar tu energía al mismo tiempo en preocuparte y al mismo tiempo en ocuparte. Muchos seguro han escuchado eso. O sea, hay dos lobos adentro de ti, dice otra vieja reflexión de los indios pieles rojas, creo que son de Estados Unidos. Hay dos lobos dentro de ti, un lobo de preocupación y un lobo de donde sí puedes hacer algo. Enfócate en el lobo que sí puedes hacer algo para que le vaya ganando poco a poco al lobo de las preocupaciones. Pero ¿qué hacer mientras con las preocupaciones? Porque te van a llegar. Vas a estar acostado en la noche en tu cama, vas a estar mañana al levantarte sintiendo angustia, sintiendo miedo, y eso es por las preocupaciones. Cuando te lleguen las preocupaciones, ¿qué puedes hacer? Habemos quienes hacemos una oración. Habemos quienes decimos: Jesús, ven a mí. Jesús, ven a mí, Jesús, ven a mí, Jesús, ven a mí. Porque me está llegando la angustia, la sensación de miedo, y se desvanece conforme digo eso. Hay quienes hacen una oración: Señor, Padre mío, ahorita que estoy sintiendo esta preocupación, yo te quiero pedir que me des fuerza para que las cosas en las que sí puedo actuar, me enseñes a reconocerlas, y empiezan a orar y desaparece la preocupación. Y también me acordé ahorita, porque lo dijo Kobe, Kobe lo mencionó, ¿qué hacía ante las preocupaciones este personaje llamado Ben, del que habla en su historia? A ver si
pura casualidad lo pesco. Confianza con las demás personas por cómo las tratas, la forma en que haces y cumples promesas, la forma en que te disculpas cuando cometes errores. Bueno, no la encontré así de suerte, pero lo dice Kobe. Este personaje del que habla, ante las preocupaciones, se ríe. Y me acordé de los espartanos en una escena donde llegan las flechas de los enemigos persas, ¿Ya haces trabajos eléctricos o quieres aprender y vean lo que hacen los espartanos con sus escudos que estaban diseñados especialmente para proteger su cuerpo, todo el cuerpo? Eso era muy interesante de la ingeniería espartana, ingeniería de guerra, que toda su indumentaria tenía un porqué para la guerra, toda. Y los escudos tenían el- la medida para proteger todo su cuerpo en el caso de ahorita lo que vamos a ver. Vean, el montón de flechas, y esto es histórico, no sé si exageración de los relatadores espartanos, pero se dice que eran tantas flechas, era un ejército de más de 200,000, el ejército de Jerjes, y eran tantas flechas que oscurecieron el cielo. ¿Te has sentido así? Súper preocupada, súper preocupado por algo que sientes que que no hay luz por ningún lado. Vean lo que hicieron los espartanos en una situación en la que las flechas de las preocupaciones, del miedo que a cualquier otro los hubieran destrozado de angustia, vean lo que hicieron los espartanos. ¡Escudos! ¡Persas cobardes! ¿De qué te estás riendo? Tú lo dijiste. ¿Qué? Luchar en la oscuridad. O sea, es genial. Todavía dice Leónidas, persas cobardes. Ese compañero del trabajo, esa vecina, ese vecino, ese compañerito, compañerita de la escuela, porque esto se lo enseñaba yo a mis exalumnos, que le gusta hablar a tus espaldas, que le gusta hablar de ti, no sobre ti o contigo, sino de ti, decir chismes, inventar cosas. Lo que quiere es que te preocupes, que caigas en el círculo de preocupación y vivas con angustia, con temor. Caer en su juego es lo que quiere ese que inventa chismes de ti. Y si empiezas a preocuparte, caíste en su juego. ¿Y cómo le llama Leónidas a ese personaje que te lanza esas flechas así? Cobarde, dice. Persas cobardes. En lugar de enfrentar cara a cara, cuerpo a cuerpo, prefieren hacerlo con chismes, con un montón de cosas que según ellos te puede causar preocupaciones. Pero si tú te concentras, bueno, ¿y qué hacen los espartanos ante esas flechas? Se ríen, se ríen. Y lo dice, ahorita me acordé de esta escena, lo dice Kobe, que es lo que hacía ese personaje con las preocupaciones, su personaje de su cuento, Ben, ¿no? Que estaba tan enfocado en su círculo de influencia, en hacer lo que podía hacer, no en las preocupaciones, sino en el círculo de influencia, que ante las preocupaciones él se reía. Decía, ante las preocupaciones se reía mucho, algo así dice Kobe. Lástima que no lo encontré en el segundo exacto. Una organización durante 4 años y fui asistente del con talento, compensar al mundo exterior. Pero su estilo era autoritario y los ejecutivos presidente. Bien, él entró en mi departamento, fijó una norma distinta. Murmuración Bueno, está mal cocida. no lo voy a encontrar de rápido, pero eso dice que hacía Ben, que se reía. Ante las preocupaciones se reía. Dice. No es literalmente lo dijo así. Decía, ante las preocupaciones, como dice, tenían preocupaciones y Ben se reía mucho. Algo así dice literalmente, no recuerdo las palabras exactas. Y las recomendaciones basadas en ese análisis y voy a ponerlos en forma de presentación. Bueno, no lo voy a encontrar, pero lo checan en el video. Entonces, al final, ¿qué tenemos? 2 imágenes con esto que nos van a trascender, yo creo, muchísimo. Número 1, nuestro lenguaje
denota si nuestro control está dentro de nosotros, lo cual nos convierte en personas proactivas, o si el control estamos controlados por el ambiente, lo cual nos hace personas reactivas. Yo prefiero ser proactivo, tener control de mis decisiones, ser yo quien decida. Por eso digo, yo elijo, yo prefiero, si no, o lo haré cuando sí estoy dispuesto a hacerlo. Las personas reactivas dicen, es que debo hacer esto, es que tengo que hacer aquello, es que no tengo tiempo. Son personas reactivas. Y lo segundo, el círculo de influencia. Enfocar tus esfuerzos en el círculo de influencia, en lo que sí puedes hacer algo. Y ante las preocupaciones, cuando te lleguen, ora, reza, reflexiona, ríete, pero enfócate en decidir en tu círculo de influencia. ¿Qué sí puedes hacer? ¿En qué sí tienes decisión? ¿En qué sí puedes hacer algo? Y ahí actúa. Y tu círculo de influencia, promete Stephen R. Covey, irá creciendo tanto hasta el punto en el que vas a poder enfrentar situaciones que antes de esto no te hubieras imaginado que tendrías el poder de poder enfrentar. Ahí está. Si quisieran dejar algo en el video, adelante, el micrófono está abierto. La grabación que estoy haciendo. Bien, no habiendo comentario para la grabación, cerramos aquí la grabación. Amigas y amigos, no había visto que hay una escena que me gustaría incluir, o una parte de la escena. Vean. Digo, se están riendo, ya dijimos, ¿no? Esa, justamente. Él es de los enemigos de los espartanos. Y lo que los chismosos que inventen chismes de ti no se dan cuenta es que sus propias flechas les hacen daños a ellos mismos, sus mismos chismes, sus mismos inventos, sus mismas calumnias, con las que buscan a ti preocuparte y hacerte caer. Esos mismos chismes, inventos y calumnias solo les perjudican a ellos. No se dan cuenta de eso, que ellos son los más perjudicados por sus chismes, calumnias, y ya me entendieron. ¡De pie!